Bueno, buenos días, compañeros. Vamos a comenzar a hablar de la histología del intestino delgado. Siguiente, por favor. Bueno, todo el intestino delgado va a estar compuesto por 4 principales capas que van a ser la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, como vemos en la imagen. Siguiente. Bueno, es importante que van a haber elementos que nos van a aportar un aumento de la extensión de la superficie absortiva del intestino delgado, y estos van a ser los pliegues circulares, las vellosidades y las microvellosidades, que se van a encontrar tanto en la mucosa y en la submucosa. Los pliegues circulares se le van a conocer también como válvulas coniventes o válvulas de Kerpin, que van a ser repliegues transversales permanentes que van a contener un centro de submucosa, y estos van a comenzar a aparecer de 5 a 6 centímetros después del píloro. Van a ser muy abundantes en la porción distal del duodeno y en el inicio del yeyuno. Tanto su tamaño y su frecuencia van a disminuir desde el tercio medio del ilium. Y las vellosidades van a ser estas evagenaciones digitiformes de la mucosa que se van a extender dentro de la luz intestinal de 0.5 a 1.5 milímetros de distancia desde la superficie de la mucosa. Y las microvellosidades de los enterocitos van a producir la principal amplificación de estas tres de la superficie luminal. Cada célula va a poseer varios miles de microvellosidades muy juntas. La siguiente, por favor. Bueno, la mucosa va, como ya habíamos mencionado, va a tener estas vellosidades que mencionamos que son evaginaciones de la mucosa. Van a estar conformadas por un centro de tejido conjuntivo laxo que va a estar cubierto de un epitelio cilíndrico, y su centro es una extensión de la lámina propia. También tenemos que van a ver, como vemos en la imagen, las láminas intestinales o criptas del Lieberkühn, que van a ser estructuras tubulares simples que se van a extender desde la mucosa, desde la muscular de la mucosa a través de todo el espesor de la lámina propia, y van a desembocar en la superficie luminaria del intestino. La lámina propia de la vellosidad va a poseer un capilar linfático que va a ser llamado vaso quilífero central, como vemos también en las imágenes de la diapositiva. La lámina propia va a poseer muchos nódulos linfáticos y van a constituir un componente principal llamado GAL, que va a ser el tejido linfático asociado al intestino. Mientras que en el ilion, esta mucosa va a tener nódulos que son grandes y abundantes y van a estar ubicados en el borde antimesentérico y van a ser son llamados conglomerados linfonodulares ciliares, o también llamados placas de Peyer. La muscular de la mucosa va a consistir en 2 capas delgadas de células musculares lisas. La interna va a ser circular y la externa va a ser longitudinal. Por favor, la siguiente. Ok, tenemos que en el epitelio de la mucosa del intestino delgado va a haber por lo menos 5 tipos de células. Los enterocitos, que su función principal va a ser la absorción. Las células calciformes, que estas van a ser glándulas unicelulares mucosecretantes. Las de Panet, que van a tener una función principal de mantener la inmunidad innata de la mucosa mediante la secreción de sustancias antimicrobianas. Las enteroendocrinas van a producir así diversas hormonas endocrinas y paracrinas. Y por último, las células M, que son las células con micropliegues, son enterocitos modificados que van a cubrir grandes nódulos linfáticos de la lámina propia. Bueno, yo les voy a explicar un poco sobre cada una de esas células. Los eritrocitos son células absortivas especializadas en el transporte de sustancias desde la luz del intestino hacia el torrente circulatorio.
Los enterocitos son células cilíndricas altas con un núcleo posicionado en forma basal. Las microvellosidades que tiene incrementan la superficie apical hasta 600 veces. En los cortes para la microscopía óptica se reconocen en su conjunto como un borde o una chapa estriada en lo que es la superficie luminal. Cada microvellosidad tiene un centro de microfilamento de actina orientado en forma vertical, que están anclados a la villina ubicada en la punta de la microvellosidad. Los microfilamentos de actina se extienden dentro del citoplasma apical y se insertan en el velo terminal. Una red de microfilamentos contráctiles orientados en forma horizontal que forman una capa en el citoplasma más apical y se unen a la densidad intracelular asociadas con la zónula adherente. La contracción del velo terminal va a determinar que las microvellosidades se separen, lo cual aumenta el espacio entre ellas para permitir una mayor superficie de exposición para que ocurra la absorción. Las uniones estrechas o la zónula ocludentes establecen una barrera entre la luz intestinal y el comportamiento intercelular epitelial. Las uniones hemáticas o estrechas entre la luz intestinal y el compartimento de tejido conjuntivo del organismo permiten la retención selectiva de sustancias absorbidas por los enterocitos. Esto quiere decir que los sistemas de transporte activos, por ejemplo la bomba de sodio, reducen en forma transitoria la concentración citoplasmática de sodio. Al transportarlo a través de esta membrana hacia el espacio extracelular por debajo del nivel de la zónula ocludente, en ese transporte de sodio crea una concentración intercelular alta del catión, lo cual determina que el agua de la célula salga hacia el espacio intercelular y se reduzcan así las concentraciones de agua y sodio en la célula. En los epitelios con uniones hemáticas más permeables, como las que se encuentran en el duodeno y en el yeyuno, una bomba de sodio también crea una baja concentración de sodio intracelular. Este mecanismo de absorción se conoce como arrastre de solvente. Los eritrocitos también son células secretoras que producen las enzimas necesarias para la digestión terminal y la absorción, así como para la secreción de agua y de electrolitos. La función secretora de los enterocitos, que consiste principalmente en la síntesis de enzimas glucoproteicas que se insertarán en la membrana plasmática apical, tiene como correlato morfológico los rimeros de cisternas de Golgi en la región supranuclear inmediata y los ribosomas libres y el retículo endoplasmático rugoso a los lados del aparato de Golgi. El intestino delgado también secreta agua y electrolitos. Esa actividad ocurre principalmente en las células dentro de las glándulas intestinales. Se cree que esa secreción que ocurre en estas glándulas contribuye al proceso de digestión y de absorción al mantener un estado líquido adecuado del quimo. En situaciones normales, la absorción de líquidos por el enterocito de una vellosidad está equilibrada con la secreción de líquidos por el enterocito de una glándula intestinal. Otra de las células son las células calciformes, que representan glándulas unicelulares dispersas entre las otras células del epitelio intestinal. Al igual que en otros epitelios, las células calciformes producen moco. En el intestino delgado, las células calciformes incrementan sus cantidades del duodeno hasta la porción terminal del ilio. La forma característica de esa célula, con su dilatación apical por la acumulación de gránulos y su región basal muy estrecha, es la causa del nombre calciforme, por su semejanza a un cáliz. Una estructura extensa de cisternas de Golgi aplanadas forma una concavidad amplia alrededor de los gránulos de mucinógenos recién formados, que es contigua a la porción basal de la célula. Las microvellosidades de las células calciformes están restringidas en el borde delgado del citoplasma, que rodea la porción
apicolateral de la acumulación de gránulos de mucinógenos. Las microvellosidades son más obvias en las células calciformes inmaduras que hay en la mitad profunda de las glándulas intestinales. Otra de las células son las células de Paneth, que desempeñan un papel en la regulación de la flora bacteriana normal del intestino delgado. Las células de Paneth se van a ubicar en la base de la glándula intestinal. Estas células tienen un citoplasma basal basófilo, un aparato de Golgi supranuclear y grandes gránulos de secreción apicales que son muy acidófilos y refráctiles. Los gránulos de secreción contienen la enzima antibacteriana lisozima, alfa-defensinas, glucoproteínas, una proteína con abundancia de arginina y zinc. La lisozima digiere las paredes celulares de ciertos grupos de bacterias. Las alfa-defensinas son homólogas de los péptidos que funcionan como mediadores en los linfocitos T citotóxicos. Su acción antibacteriana y su capacidad para fagocitar ciertas bacterias y protozoos indican que las células de Paneth desempeñan un papel en la regulación de la flora bacteriana normal del intestino delgado. También las otras células son las enteroendocrinas del intestino delgado, que producen casi todas las mismas hormonas peptídicas que en el estómago. Las células enteroendocrinas en el intestino delgado se parecen a las que se encuentran en el estómago. Las células cerradas se concentran en la porción basal de la glándula intestinal, mientras que las células abiertas pueden encontrarse en todos los niveles de cada vellosidad. La activación de los receptores de gusto que hay en la membrana celular apical de las células abiertas activan la cascada de señalización iniciada por proteínas G, que producen la liberación de péptidos que regulan una gran variedad de funciones. Estas funciones comprenden la regulación de la secreción pancreática, la inducción de la digestión y la absorción. La CCK, la secretina, el polipéptido inhibidor gástrico y la motilina son los reguladores más activos de la fisiología gastrointestinales que se liberan en esta porción del intestino. La CCK y la secretina incrementan la actividad del páncreas y de la vesícula biliar e inhiben la función secretora y la motilidad gástrica. El polipéptido inhibidor gástrico estimula la liberación de insulina por el páncreas y la motilina va a inducir la motilidad gástrica e intestinal. Otra de las células va a ser las células M, que conducen microorganismos y otras macromoléculas desde la luz intestinal hacia las placas de Peyer. Las células M son células epiteliales que cubren las placas de Peyer y otros nódulos linfáticos grandes. Son muy diferentes de las células epiteliales intestinales circundantes. Las células M tienen una forma muy interesante debido a que cada célula desarrolla un receso profundo con forma de bolsillo. Ese va a estar conectado al espacio extracelular. Las células dendríticas o los macrófagos y los linfocitos T y B se van a localizar en este espacio. En su superficie apical, las células M presentan micropliegues en lugar de microvellosidades y una capa delgada de glucocálidos. Las células M funcionan como células transportadoras de antígenos altamente especializadas que relocalizan antígenos intactos desde la luz intestinal a través de la barrera epitelial. Por último tenemos las células intermedias. Estas tienen características tanto de células calciformes como de células absortivas inmaduras. Estas células componen el compartimento de amplificación de células que mantienen la capacidad de dividirse y que suelen sufrir una o dos mitosis antes de comprometerse a la diferenciación en células absortivas o calciformes.
Estas células tienen microvellosidades irregulares cortas con filamentos centrales largos que se extienden en profundidad hacia el citoplasma apical y establecen muchas uniones maculares con las células contiguas. Pequeños gránulos secretores similares a la mucina van a formar una columna en el centro del citoplasma supranuclear. Las células intermedias que están predestinadas a convertirse en células calciformes van a desarrollar una pequeña colección redondeada de gránulos secretores justo debajo de la membrana plasmática apical. No es, en lo que las células predestinadas a convertirse en células absortivas van a perder los gránulos secretores y van a comenzar a acumular mitocondrias, retículo endoplasmático rugoso y ribosomas en el citoplasma apical. Bueno, vamos a continuar con la submucosa y sabemos que la principal característica del duodeno es la presencia de glándulas submucosas. La submucosa está compuesta por un tejido conjuntivo denso y en su sitio contienen acumulaciones de adipocitos. También sabemos que las glándulas submucosas tubulares ramificadas del duodeno van a poseer células secretoras con características tanto de células productoras de zimógeno, así como células productoras de moco. Bueno, también vamos a ver que la secreción de las glándulas tiene un pH que es de 8.1 a 9.3, que estas van a contener lo que es glucoproteínas neutras y alcalinas, y van a tener también lo que son iones de bicarbonato. También sabemos que la secreción muy alcalina nos va a servir para proteger al intestino delgado proximal, que esta va a neutralizar al quimoácido que va a llegar del estómago. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, también sabemos que en la capa muscular externa está compuesta por dos capas, lo que es la capa interna y la capa externa. En la capa interna, las células musculares lisas están distribuidas en sentido circular, y en la capa externa, las células musculares lisas están distribuidas en sentido longitudinal. También aquí vamos a encontrar entre estas dos capas los principales componentes del plexo mientérico. El plexo mientérico es muy similar al plexo submucoso, con la diferencia de que ésta va a poseer ganglios y neuronas, también que se trata de un plexo más compacto, y esto va a hacer que sea un plexo más visible y por lo tanto va a ser más evaluable para detectar las enfermedades. En el intestino delgado también se producen dos clases de contracciones musculares, lo que son las contracciones de segmentación y la peristalsis. En las contracciones de segmentación se van a ver las contracciones locales desplazadas al contenido distal, tanto al proximal como al distal, y esto nos va a servir para movilizar el quimo en forma local al mezclarlo con los jugos digestivos y hacer que entre en contacto con la mucosa para la absorción. En la peristalsis va a comprender de la acción coordinada de las capas musculares circulares y longitudinal, y esta va a desplazar el contenido intestinal en forma distal. La siguiente, por favor. Y esto sería la exposición del equipo 3. Estaríamos terminando. Gracias, doctora. ¿Alguien más va a continuar, Rodríguez? Sí, doctor, ahorita vamos a continuar con el tema de fisiología motora del estómago. Gracias, gracias.
Ok, Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿verdad? ok, bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la fisiología motora y sensitiva de lo que es el estómago. Primeramente vamos a iniciar con lo que son las funciones de motilidad gástrica, que estas van a ser almacenar, alojar la comida, moler las partículas sólidas y vaciar el contenido del duodeno. En este caso vamos a ver que el estómago se va a dividir en lo que es un estómago funcional, que va a quedar como estómago proximal, que va a comprender lo que es el cárdeas, el fondo y el cuerpo proximal. Y vamos a tener un estómago distal, que va a ser principalmente el cuerpo distal y el antro. Vamos a tener también lo que es el píloro. Vamos a tener que lo que es la actividad contráctil, lo que es el tubo digestivo, va a depender de lo que son las propiedades electrofísicas fundamentales. ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que siempre van a estar, como lo que van a ser lo que son las ondas lentas. Las ondas lentas van a tener lo que es una omnipresencia, por así decirlo. Entonces, es importante conocer un poco acerca de lo que son las ondas lentas del intestino, que la onda lenta en este caso no va a provocar lo que son las contracciones y van a depender principalmente de lo que son los potenciales de estiga. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Van a depender principalmente de lo que son la aparición de los potenciales de espiga. Pero como les puedo decir, los potenciales de espigas van a aparecer principalmente en lo que son las crestas de la onda lenta. De hecho, aquí en la imagen se puede ver, si ven, las ondas lentas son la onda que fluctúa poco y luego tiene un pico, ese es un potencial de espiga. Bueno, lo que quiere decir que en sí que la frecuencia de las espigas, bueno, van a aparecer las ondas lentas y por ende van a aparecer las frecuencias de las espigas. Y esto va a hacer que estén relacionadas las contracciones con las ondas lentas. Como las ondas lentas del estómago tienen lo que son una frecuencia aproximada de 3 ciclos por minuto, por consiguiente, las contracciones fásicas también lo van a tener. Las ondas lentas se van a originar en lo que es algún punto de la curvatura mayor, más o menos entre la región proximal o media del cuerpo del estómago. Conocido también esa zona la conocemos también como zona de marcapasos gástrico y van a avanzar en lo que es el sentido longitudinal y circunferencial. El sentido longitudinal en sentido longitudinal va a avanzar en contra de lo que es el sentido de la boca del estómago. Eso es importante saberlo porque cuando estaba leyendo decía sentido contrario a la boca y me confundí un poco, pero es a la boca del estómago. Entonces, esto va a crear así como que es el ambiente perfecto para lo que es la actividad peristáltica coordinada y la actividad propulsora. Es importante mencionar que también que lo que es la señal eléctrica va a generar va a generar lo que son las ondas gástricas, pero no van a atravesar lo que es el píloro. Por consiguiente, si bien vamos a tener ondas gástricas y vamos a tener ondas duodenales posteriores, no se van a mezclar, van a estar separadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a tener el potencial eléctrico solo va a inervar lo que es el estómago y vamos a tener un potencial eléctrico que va a potenciar solamente lo que es el duodeno. Aquí quiero que vean un poco lo que es la imagen de la derecha, que en esta imagen vamos a ver lo que es el registro de lo que es la actividad eléctrica intracelular de una célula muscular lisa. Es de una célula muscular lisa de la región de lo que es el marcapasos. Vamos a ver que la onda lenta se van a producir cuando tenemos un potencial de reposo de más o menos menos 60 milivoltios, ahí lo dice la imagen. Y va a aumentar hasta que se da la despolarización a lo que son los menos 40 milivoltios. Vamos a ver y podemos ya ver que los potenciales de acción se van a producir arriba de lo que son las ondas lentas y estos potenciales que van a encontrar que son los de espiga también llamados, van a dar origen a lo que son las contracciones. Siguiente, por favor. Bueno, aquí como repaso y para entendimiento de lo siguiente que va a venir, vamos a ver
y quiero que entiendan que al observar lo que es el potencial de membrana, vamos a tener dos tipos de distintos comportamientos. Vamos a tener lo que son las ondas lentas y los potenciales de espiga. Entonces, en las ondas lentas, estas, como les había dicho, siempre van a estar presentes independientemente de lo que es la actividad motora de la región. Estas van a ser generadas por lo que son células intersticiales de Cajal, que ahorita vamos a ver, y van a tener lo que son los ciclos rítmicos de polarización y repolarización espontáneos. Bueno, y en cuanto hablamos de lo que son los potenciales de espiga, vamos a ver que generalmente este potencial aparece y está asociado, ya les había dicho, con las contracciones musculares. Vamos a ver que solo van a aparecer arriba de lo que son las crestas de una onda lenta. Aquí, más o menos, ¿cuál es el mecanismo que vamos a estar manejando? Va a ser que va a haber siempre una despolarización, luego vamos a tener lo que es la meseta y posteriormente una repolarización, eso ahorita lo vamos a ver, pero quiero que entiendan que en la despolarización generalmente se va a llevar a cabo una apertura de los que son los canales de calcio dependientes de voltaje. En la meseta, que de hecho podemos ver acá arriba en esta imagen de lo que es la derecha, vamos a ver que va a haber un balance entre la salida de calcio y la entrada de potasio. Y ya en la repolarización vamos a tener lo que es un cierre de canales de calcio y vamos a tener lo que son la abertura de canales de potasio dependientes de calcio. Eso es importante para lo siguiente que vamos a ver. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, ¿qué tenemos que conocer para interpretar lo que son las ondas? Vamos a ver que en la interpretación de ondas es necesario conocer que el potencial de membrana en reposo oscila entre más o menos los menos 48 a los 77 milivoltios. Y el umbral mecánico va a ser de menos 52 a menos 40 milivoltios. También vamos a ya contar con la presencia o ausencia de lo que es marcapasos, dependiendo de la zona en que estemos. Y la configuración de potencial de acción espontáneo la tenemos que saber claramente si la hay. Y también vamos a tener en cuenta lo que es la ausencia o presencia de potenciales en espiga. Bueno, un principio fundamental es que una vez que la célula muscular se despolariza y logra superar lo que es el umbral mecánico, vamos a tener lo que es la contracción automáticamente. Un ejemplo es que las zonas de fondo, las cuales son generalmente únicas eléctricamente porque son silenciosas, normalmente tienen un potencial de membrana de menos 48 milivoltios. Y estos menos 48 milivoltios se sitúan encima de lo que es el umbral mecánico de menos 18 de su zona. Estoy escribiendo más o menos lo que es la imagen de aquí. Esto va a causar lo que es una contracción mantenida tónica. Bueno, ahora bien, los potenciales espontáneos de cuerpo, el antro, el píloro, generalmente estos van a tener lo que es un inicio brusco, por así decirlo. Ese va a ser un ascenso. Generalmente se va a deber a lo que es una rápida despolarización, que va a concluir también con una despolarización rápida pero parcial, y que va a ser seguida de lo que es un potencial positivo mantenido, que posteriormente va a ir descendiendo y vamos a llegar a lo que es un potencial de reposo. Todo esto más o menos lo conocemos como meseta. Esa es la zona de la meseta que les estaba describiendo hace ratito. Y en algunos casos, más o menos vamos a encontrar que por la parte media del cuerpo, el potencial de membrana en reposo no va a aparecer, sino hasta que se hace menos negativo y llegamos a lo que es un umbral crítico. Y en ese umbral crítico se va a desatar otro potencial de acción lento que vamos a conocer como potencial de marcapasos. ¿Le puedes dar a la siguiente? Bueno, vamos a tener también que el cuerpo y el antro van a tener lo que les había comentado, una rápida despolarización inicial, que va a ser lo que va a inducir a la contracción, que es una contracción tipo pasajera, que también la podemos considerar aquí como primera contracción. Y esa primera contracción, ahora, cuando el potencial de meseta sobrepasa lo que es el potencial mecánico, tenemos lo que es una segunda contracción. Y esta segunda contracción ya es lo que conocemos como la verdadera contracción.
En cuanto a lo que vamos a ver, que es el fondo gástrico, el potencial de membrana en reposo se encuentra por encima de lo que es el potencial en reposo. Y generalmente también está encima del umbral mecánico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que va a ser más fácil de estimular y más fácil de excitar o inhibir, y que las inhibiciones se producen, van a producir lo que es una relajación receptiva y una inhibición mantenida de lo que es esto. En el cuerpo gástrico, por su parte, vamos a ver que el potencial de membrana en reposo se va a situar más o menos en lo que son 10 milivoltios debajo de lo que es el umbral mecánico. Y vamos a tener igual una despolarización rápida y el potencial de meseta van a superar lo que es el umbral. Esto igual nos va a dar una gran curva, aquí la podemos ver de hecho, que se va a llamar la curva voltaje-presión. En el antro igual el potencial de membrana en reposo, si podemos ver aquí también se sitúa más o menos como a 30 milivoltios por debajo de lo que es el potencial mecánico. Y igual no es hasta que se da lo que es la onda rápida que se va a superar lo que es el umbral y el potencial de meseta. Y ahí se llega a lo que es el umbral crítico. Y también esta va a dar como resultado que se tenga la primera y la segunda contracción a pesar de lo que es su bajo rango inicial, porque les digo que se sitúa como a 30 milivoltios por debajo del potencial mecánico. Ahora, es importante saber que durante la primera contracción, que es la fase de despolarización rápida inicial de potencial de acción pilórico, esta va a causar que haya un cerramiento de lo que es el píloro. Siguiente, por favor. Y bueno, aquí están lo que son las células de Cajal, que estas células de Cajal van a pertenecerlo a lo que son el pecho amientérico y son las encargadas de generar lo que son las ondas lentas en el antro, ya se los había comentado. Y esas células más o menos se van a acoplar a lo que son las células musculares lisas por medios de uniones intersticiales o uniones en intersticio. Estas células de Cajal, que son las creadoras de las ondas lentas, también van a ayudar a lo que es la propagación de dichas ondas. Y igual a través de sus uniones que les había mencionado. Bueno, estas ondas posteriormente van a dar lo que se van a encargar de llegar hasta lo que son las células musculares lisas y igual despolarizarlas para tener lo que son las contracciones. Y vamos a tener un grupo en especial de las células de Cajal que se encuentra dentro de lo que son las capas musculares y van a recibir las señales de los nervios. En este caso, los nervios entéricos que van a transmitirlo a las células musculares lisas. Las células de Cajal generalmente van a estar inervadas por algunas neuronas de tipo inhibitorio, por lo que sirven para transmitir una señal de inhibición y vamos a tener principalmente la regulación del tono. Siguiente. Bueno, buenos días. Continuando con el tema de fisiología gástrica, vamos a abordar el tema de actividad motora relacionada y vaciamiento gástrico. La siguiente, por favor. Bueno, hablar un poco de las generalidades. Vamos a tener que pues, las aferencias neurales extrínsecas al estómago van a viajar a través de dos principales nervios, que va a ser el nervio vago y el nervio esplánico. Esto a través de sus ramas que van a inervar, a las diferentes caras y porciones del estómago que vimos en la anatomía. Tenemos también que la mayoría de las fibras de las vías aferentes vagales al estómago van a tener una manifestación espontánea, es decir, que pues no va a tener un ciclo, podríamos decir, algo que los haga funcionar así contrarreloj, sino que van a ser independientes. Y pues esta actividad va a producir el tono vagal, que como les dije va a estar encargada de los nervios vagos y sus diferentes porciones a través del estómago. Tenemos que hay factores agudos y crónicos que pues van a inhibir el vaciamiento gástrico y la motilidad antral. Es decir, que al ser expuestos a estos factores que más adelante vamos a mencionar, va a haber un retardo en el vaciamiento gástrico y por lo consiguiente la modificación de la motilidad gástrica.
¿Y esto qué puede hacer? Bueno, puede interrumpir la respuesta motora postprandial, es decir, alterar el paso del bolo alimenticio del quimo por el estómago. Algo que debemos tener en cuenta es el factor liberador de corticotropina o CRF, que va a desempeñar un papel crucial en esta medición de la difusión gástrica inducida por el estrés, que también, hablando un poquito del estrés, es uno de los factores principales de la estimulación y de la estimulación del vaciamiento gástrico y la motilidad antral. La siguiente, por favor. Bueno, como les decía, va a haber muchos factores que van a modular este tránsito a través del estómago, que va a modificar precisamente la velocidad. Y estos van a actuar con un mecanismo de control de retroalimentación duodenal, porque pues recordemos que el duodeno va a ser la principal porción que va a modificar la velocidad gástrica, el tránsito de los alimentos. Tenemos también que la distensión duodenal, la acidificación a la perfusión con grasa y las proteínas suprimen las contracciones antrales. ¿Y esto que va a ocasionar? Bueno, inhibir el flujo transpilórico, inhibir la coordinación antropiloroduodenal y estimular las zonas de presión pilórica aislada y el tono pilórico. Y como ustedes pueden ver en la tabla de hasta abajo, hay diferentes factores que pueden modular la velocidad del vaciado gástrico. Entre ellos tenemos tres principales grupos, que van a ser los factores alimentarios, los caracterizados como otros factores, y que afectan la velocidad del vaciamiento gástrico, ¿no? Entonces, pues entre los factores alimentarios, como su nombre lo dice, va a tener que ver mucho con la ingesta de alimentos que nosotros consumimos a través de la dieta diaria. Y esto se va, dependiendo de la cantidad de volumen, la acidez del alimento, la osmolaridad y la densidad de los nutrientes, la grasa que contenga, ya que como dijimos anteriormente que va a ser uno de los principales factores de los alimentos que va a alterar la motilidad gástrica. También tiene que ver muy importante eso, la cantidad de grasa en los alimentos. También la cantidad de aminoácidos que tiene los alimentos, como el triptófano, que va a ser uno de los principales que va a modificar el vaciamiento gástrico. En otros factores, pues la grasa ileal, la distensión del recto y colon, esto ya asociado a alguna gastropatía gastroentérica y alteración del movimiento, ¿no? La gestación, también que tiene que ver mucho en las mujeres embarazadas, que en esta etapa el desarrollo humano pues va a alterar la motilidad gástrica. La glucemia, principalmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, que van a tener no va a tener un control en sí de su glucemia en sangre. ¿Y qué va a ocasionar ello? Pues que al aumentar la glucosa en sangre, pues va a alterar el tránsito del bolo alimenticio, del quimo. Bueno, y también los movimientos circulares del estómago, que pues va a ser otro factor. Y sobre la velocidad del vaciamiento, tenemos que va a ser proporcional al volumen de comida, es decir, entre la persona consuma más comida en un periodo corto de tiempo, pues obviamente va a tardar un poco más el vaciamiento gástrico. Esto debido por el procesamiento de la comida, ¿no? Tiene que hacer una función extra el estómago, el duodeno, para poder digerir todos los componentes de ello, ¿no? La rentalización, los vaciados más lentos de la comida hipertónicas, que van a ser inversamente proporcionadas desde los nutrientes, la rentalización, la hipoglucemia acelerada, que les decía que tiene que ver mucho con los pacientes de diabetes mellitus tipo 2, y pues esto va a producir náuseas principalmente. La siguiente, por favor. Ok. Pues aquí en este pequeño esquema, y hablando un poco de la función motora gástrica, principalmente estas van a depender de la concentración de glucosa de sangre, hablando de pacientes sin control glucémico,
y nos va a llevar a tres principales factores, que nos va a decir que la hipoglucemia va a estimular la contractibilidad gástrica, es decir, si el paciente pues tiene valores inferiores a lo normal de glucosa en sangre, pues esto va a aumentar la velocidad de la contractibilidad gástrica y por lo consiguiente el paciente va a tener un procesamiento más rápido de los alimentos y pues va a tener un vaciamiento en un periodo menor de tiempo. Y pues la hiperglucemia va a inhibir el vaciamiento gástrico, va a ser al revés. Esto cuando el paciente con diabetes principalmente tiene excesiva glucosa en la sangre, pues el vaciamiento gástrico se va a ver más lento, ¿no? Y pues por último, el último factor, el vaciamiento gástrico es más lento en las mujeres, y pues esto se asume que es de origen hormonal, es decir, que aparte de las diferentes hormonas que pues son predominantes en las mujeres, estrógenos, todo ello, en el ciclo menstrual en el cual las hormonas femeninas van a estar más alteradas, más disfuncionales, pues ahí es donde se va a llevar principalmente la alteración del vaciamiento gástrico. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de la sensación gástrica, que van a ser las características fisiológicas principales. Algo que hay que destacar es que la mucosa gástrica no posee receptores sensitivos, sino terminaciones fibrosas libres que actúan como receptores polimodales, que como vimos son los principales estímulos del estómago. El ácido y químicos. Y pues en el esquema de la derecha, podemos ver que dependiendo de la información sensitiva que reciba el estómago, el duodeno, se va a transmitir a los receptores de uno de los tipos de neuronas predominantes en el tejido, que van a ser tres principales, que va a ser las neuronas aferentes primarias intrínsecas, las aferentes vagales y las aferentes primarias esplánicas o medulares. Hablando de las neuronas aferentes primarias extrínsecas, tenemos que van a formar la rama sensitiva de los reflejos enterointrínsecos, las aferentes vagales, que van a comprender neuronas quimiosensibles, es decir, al ácido, al químico que tienen los alimentos, y los mecanosensibles de la mucosa, así como neuronas que transmiten señales de los receptores de presión de las capas musculares. Y por último, las aferentes primarias esplánicas o medulares, que pues esta va a ser un tipo especial de neuronas, también llamadas de fibras tipo C mielínicas, y estas van a ser sensibles a la capsaicina, que va a ser, que va a ser una de las principales de las sustancias que van a modificar la información sensitiva, y también otras sustancias va a ser el BIP, la somatostatina, la dignosfina, la sustancia P y la neurocinina A. Todas ellas van a tener van a estimular este tipo de neuronas de fibras amielínicas C. Y pues estas fibras van a ser las principales que constituyen la transmisión de distintos estímulos nociceptivos procedentes del intestino. O sea, va a tener un papel importante en la estimulación del intestino delgado, principalmente. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de los orígenes de las sensaciones gástricas, como vimos anteriormente, diferentes estudios proyectan el origen de estas sensaciones a la lactancia, en el periodo de lactancia, ¿no? Y pues esto se va a deber principalmente a la expansión del diámetro antral. ¿Y qué va a ocasionar esta expansión del diámetro antral? Bueno, induce la digestión de los alimentos que se correlaciona con la aparición de una sensación normal de plenitud, es decir, que el estómago va a desarrollar este receptor de cuando ya es suficiente comida que haya ingerido, la cantidad y todo ello, pues entonces va a modificar principalmente estos factores de vaciamiento. La expansión del fondo gástrico que induce una sensación de hinchazón, esto es importante principalmente en algunas enfermedades que alteran tanto la hinchazón y pero que inducen la hinchazón y estimulan la contractibilidad del estómago. Y pues los factores que pueden influir en la respuesta a la distensión van a ser principalmente la tensión en la pared gástrica,
la presencia de ácido y nutrientes en el duodeno, que principalmente se va a ver reflejado en lo que consume la persona, si tiene muchas grasas, si tiene muchos estimuladores de los receptores, como vimos anteriormente, principalmente la capsaicina, y pues las concentraciones de glucosa en sangre, obviamente, que como vimos anteriormente, pues van a ser las principales que van a modificar el tránsito gastrointestinal en el estómago. Es por ello que los pacientes diabéticos, al paso de los años, van a sufrir diferentes trastornos gastrointestinales, y todos ellos relacionados principalmente con el retardo o rapidez del vaciamiento gástrico. La siguiente, por favor. Las funciones del estómago en la regulación de la digestión y la ingesta alimentaria van a tener que ver mucho con los mecanismos de tu alimentación, mediante las cuales los nutrientes, las grasas, en particular el retraso en el vaciamiento gástrico, inhiben la motilidad antral y relajan el fondo. Como les decía, pues los nutrientes tienen que ver mucho con la relajación y motilidad del estómago. Hablando de los reflejos gastroentéricos, tenemos el denominado freno ileal, que va a actuar principalmente cuando hay un exceso de comida que se está digiriendo, pues va a tratar de retrasar este vaciamiento gástrico. ¿Por qué? Pues por la cantidad de alimento que se está procesando, y esto va a evitar que pues haya alteraciones en la digestión de los alimentos, como veremos más adelante. Y debido a la liberación inducida por los nutrientes, a la conocida interacción con los receptores sensitivos gástricos y a los efectos en el sistema nervioso central, principalmente la colecistocinina, podría actuar como un nexo crucial entre la ingestión de alimentos, motilidad gástrica y plenitud y saciedad. Estos factores que mencioné al último se van a combinar para poder dar un vaciamiento gástrico adecuado, tanto la ingestión de alimentos, la motilidad gástrica y la plenitud y la saciedad. Obviamente, estas últimas dependiendo de la constitución del individuo y qué tanto está acostumbrado a ingerir cantidad de alimentos. La siguiente, por favor. Una de las principales que va a intervenir en ello va a ser la leptina. Va a intervenir en la respuesta precoz a la ingesta de alimentos, obviamente mediada por la principal, que va a ser la colecistocinina. Esta va a influir en la motilidad gástrica, retrasa el vaciamiento y reduce la digestión de alimentos. Es decir, pues que la colecistocinina va a ser la principal que va a modificar el tránsito gástrico de los alimentos. La grelina, que va a ser otra hormona importante, va a ser secretada por las glándulas oxínticas del estómago, estimula la ingesta alimentaria y favorece el depósito de grasa. Esto principalmente cuando hay un exceso de grasa en los alimentos, pues obviamente la grelina, va a ayudar al almacenamiento de grasa en depósitos. Y por último, el péptido GIG, que produce uno de los efectos opuestos, es decir, que inhibe el apetito y reduce apreciablemente la ingesta alimentaria. Esto se va a ver asociado principalmente cuando ya hay un exceso de consumo de alimentos, es decir, cuando la persona alcanza la saciedad y pues se va a estimular más este péptido. Bueno, aquí en la imagen de la derecha tenemos un pequeño esquema que pues el tejido adiposo blanco, en este caso el exceso de grasa en el cuerpo, va a estimular las adipoquinas, que entre ellas está la leptina, la adiponectina, la rucitina y los demás que vemos ahí. Pero en esto vamos a enfocarnos en la leptina, que va a ser la que va a estimular este proceso, ¿no?, de la motilidad gástrica. Y pues aquí la leptina tiene diferentes funciones, que va a ser ayudar en la digestión de glucosa y lípidos, en el gasto energético, en el apetito, en la inmunidad, en la fibrosis, en la osteogénesis, en la reproducción, en el sueño vigilia y en la actividad locomotora. La siguiente, por favor. Y hablando de la grelina, pues aquí vemos que va a estar, va a liberarse en el estómago, y va a afectar y elevar la motilidad gástrica, la secreción de ácido gástrico. Y pues esto también va a estimular diferentes quimiorreceptores que van a llegar
sensaciones hasta el sistema nervioso central, en el cual el cerebro va a inducir a estimular el apetito, también va a mejorar la memoria y la cognición, regula el dolor, el estrés e impulsibilidad. Y pues en la glándula pituitaria pues va a aumentar la secreción de hormona de crecimiento, la prolactina y la ACTH. En el páncreas pues va a tener efectos de reducción de la insulina, en el hígado va a aumentar la gluconeogénesis, en el tejido adiposo blanco va a acumular los lípidos en forma de grasa, lo que les decía anteriormente, que dependiendo de qué tanta grasa consume el paciente en sus alimentos, pues va a ser la cantidad de tejido graso creado. La termogénesis la va a disminuir, en los huesos va a ayudar a la liberación de osteoblastos y va a aumentar la masa ósea. Y pues en el sistema cardiovascular aumenta la función cardíaca y disminuye la presión arterial. Esto pues reflejado en las alteraciones fisiológicas al momento de ingerir algún alimento. La siguiente, por favor. Y pues por último tenemos el desarrollo de la actividad motora gástrica, hablar un poquito de embriología nada más. Vemos que pues el peritalismo gástrico va a aparecer entre la 14ª y la 23ª semana de gestación. Entre este periodo se va a desarrollar esta actividad motora. Cabe destacar que pues dependiendo de la fisiología de la madre y del feto, pues obviamente entre este periodo se puede desarrollar ya sea a las 20, 21, 15, 14 semanas, muy precozmente o retardadamente. Y pues hasta la 24ª semana se evidenciaron las peristálticas agrupadas o arracimadas, y pues esto va a dar paso al peritalismo gástrico. Y pues los parámetros de EGG siguen madurando durante los últimos 6 a 24 primeros meses de vida y alcanzan valores adultos hacia el final del primer decenio. Es decir, que pues en los primeros años de vida pues se va a regular este peritalismo gástrico hasta alcanzar una madurez una madurez adulta y pues obviamente la regulación de la fisiología motora del estómago. La siguiente, por favor. Y pues eso es todo de mi parte. Gracias. Gracias, doctor. Rodríguez, para que mañana continuemos, yo creo que ya mañana sería la última parte, ¿verdad? Para empezar ya con las patologías. Es que esta subcompetencia es un poquito larga en ese aspecto de anatomía, fisiología, porque después sigue un poquito más de histología y fisiología, pero del segmento medio, y después ya se empieza con patologías. Sí, para que Rodríguez se vayan un poco más, no profundicen tanto. Sí, está bien. Para que avancemos un poco en esto y ya nos dé tiempo de ver bien las patologías. Entonces mañana nos vemos, muchachos, otra vez a las 7. Gracias.